Muy bien, Shalom. Ya estamos en vivo y vamos a comenzar con nuestra clase de esta semana. Para comenzar, quisiera mandar saludos a todos los miembros del movimiento Hayá Olam, hasta Colombia, el More Mordejai y toda la comunidad, hasta Cuba, el More David. En México mandamos saludos al ya conocido Rab Shmuel, y también en México, estando More Yehuda, y hasta República Dominicana con el More Mijael y todas las comunidades. Asimismo, todos los talmidim, a todos los alumnos y también las alumnas que pues nos siguen y nos permiten tener acceso a su hogar a través de estas enseñanzas. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. El tema de hoy va a ser para responder. Vamos a responder a las preguntas que pues nos estaban haciendo. Si ustedes recordarán, si ustedes recuerdan, hace tiempo nos hicieron una pregunta. Shalom a todos los que se están conectando. Muchas gracias por estar con nosotros y que nos den la oportunidad de impartirles algunas enseñanzas. Como decía, este shiur es más que nada la respuesta a una de las preguntas que nos hacían en el grupo de WhatsApp. La pregunta era la siguiente: ¿por qué el mismo Mashiach, nuestro rabino, dice, yo no vine a traer la paz, sino yo vine a traer espada? Y lo que es todavía más, en una ocasión, nuestro Rab le dice a sus discípulos, les dice que necesitan comprar una espada y para esto tienen que vender, incluso como dice la diferente versión, bueno, su capa, bueno, le encontrarán algo diferente dependiendo a la versión que se utilice. Vamos a dar respuesta a esto. ¿Por qué no lo hicimos antes? Bueno, porque necesitábamos por lo menos la clase para entender que Yehoshua, nuestro maestro, tenía un rabino, y ese rabino que marcó su vida fue Rabí Yohanan ben Zechariah, el inmersor. Y necesitamos algunas que otras clases para poder entender mucho mejor, esta clase. Muy bien. Entonces, no me he olvidado de algunas otras preguntas, de algunas otras cuestiones donde pues nos habían dicho que ciertamente necesitaban esas clases y nos decían, oye, necesitamos. Bueno, entonces es cierto, lo estamos tomando en cuenta y de manera que responderemos a la brevedad. Cualquier pregunta pueden hacerla de este shiur, obviamente, pueden enviarlo al grupo y también estaremos respondiendo. ¿Ok? Hemos enviado saludos, hemos dado la bienvenida. Vamos a comenzar con el tema. Como leyeron en el link, decía Rabí Yehoshua y las armas. Ya comenté por qué. Y para comenzar, tenemos que explorar un poco, como siempre lo hago yo, o trato de hacerlo, es una perspectiva equivocada que normalmente se tiene, refutarla y luego dar la perspectiva correcta. Muy bien. La perspectiva equivocada acerca de este tema
es nuevamente donde la mayoría viene o venimos, del cristianismo. En el cristianismo tenemos a Jesús, el Cristo de los cristianos, que es un pacifista, un hombre que nunca levantaría un arma, ni mucho menos haría una revuelta. Los cristianos tienen a su Mesías, a la concepción del Mesías, como alguien que, sobre todo, la cita en la que dice, oye, cuando alguien te abofetee, dale también la otra mejilla. Malinterpretando esto, muchos de los cristianos tienen al Mesías como a un pacifista, ¿sí? Que nunca haría algo en contra, levantaría un arma, ni una revuelta, ni nada por el estilo. Entonces, cuando se encuentran con estas citas, obviamente se quedan un poco alarmados, dicen, bueno, ¿qué pasa aquí? Ellos necesitan dar una respuesta y lo hacen, como vamos a explicar, un poco de espiritualización. Muy bien, entonces como tienen a un Mesías pacifista que nunca levantaría una sola arma, entonces ellos incluso en el cristianismo, algunos tipos de cristianismo, sobre todo protestantes, están en contra de las guerras, en contra del servicio militar, porque según ellos es incompatible con lo que es el cristianismo. Para ellos, obviamente, en su concepción, no puedes rechazar lo que es su concepto de Mesías, que es un pacifista. Entonces ellos necesitan ser personas totalmente alejadas incluso no hacen servicio militar. Esto es algo terrible. Para nosotros no. Para nosotros como judíos, el servicio militar, luchar a favor de Israel, es una de las más grandes mitzvot que hay. Es totalmente distinto la concepción cristiana y nuestra concepción, la judía. Ahora, entonces, ese es su Cristo, ese es su Mesías, un pacifista. En el lado del judaísmo, sobre todo del primer siglo en la que estamos leyendo estos textos, en las que se dan los hechos, la vida del Mesías, tenemos diferentes concepciones en diferentes grupos del Mesías. El Mesías es un concepto que no viene literal en la Torá, que surge mucho después, y bueno, a través de, por ejemplo, lo que dice el profeta Daniel acerca del Hijo del Hombre que venía en las nubes. En ese tiempo, después de ese texto, pues empiezan a surgir varias interpretaciones y varias concepciones del Mesías. Una de ellas es un guerrero, algo así como un juez en la tierra, representante de Hashem. Y hasta hoy se tiene esa concepción. El Mesías, para la mayoría de los judíos hoy, tiene que librar las batallas y las guerras de Israel, ¿sí? Entre otras cosas. Eso lo veremos de manera especial en algunas clases que estaremos impartiendo también, en la concepción del Mesías, para quitar también aquello todavía que se trae o se arrastra del cristianismo en cuestión a la concepción del Mesías. Muy bien, entonces, el Mesías judíos es alguien que libraría las batallas de Israel, que traería, obviamente, con la espada, con el ejército, levantaría al pueblo de Israel en contra de la nación dominante y las vencería. Esta es una de las concepciones del Mesías que había en el primer siglo. Por ejemplo, se puede evidenciar o ver este pensamiento en el famoso libro de Enoch. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Y en otros textos.
que, insisto, vamos a ver, pero de manera especial en otro shiur. Entonces, parte del pueblo, o la mayoría del pueblo, está esperando a un Mesías que se levantaría en armas, levantaría a cierto sector del pueblo de Israel, ¿sí? Y vencería a los romanos. Y nótese que en todo lo que estoy diciendo acerca del Mesías judíos hay guerra, hay espada, hay un levantamiento en armas del pueblo de Israel, ¿sí? Nótese lo que estoy diciendo. Muchas personas, cuando se enfrentan a esto, pues es algo impactante tal vez, porque siguen teniendo la visión cristiana del Mesías, ¿sí? Entonces, lo que creen el cristianismo del Mesías lo han arrastrado hasta acá y se les hace difícil creer esto. Pero bueno, esta es la concepción. Y déjenme decirles que esto está desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la vida de Marción, que es llamado el hereje, tenemos que él creía que, por así decirlo de manera simple, porque estaba influenciado por la doctrina gnóstica, y también veía a un Dios en lo que él llama el Antiguo Testamento y el cristianismo llama el Antiguo Testamento. Es un Dios sangriento, vengativo, que llama a guerras, uno que condena a muerte si no se cumple lo que se dice, que manda al infierno a todos, ¿no? Dice, no es el padre del que llama a él Jesús. O sea, para él no puede ser porque es incompatible. Ya que Jesús, en su visión de Marción, repito, él está viendo a un pacifista, alguien que nunca levantaría un arma, alguien que cuando le dan una bofetada en una mejilla tiene que poner la otra, malinterpretando esto. Y por cierto, voy a hacer un shiur especial para explicar esto, porque a primera vista parece ser que dice que lo que interpreta el cristianismo. Pero ya hemos visto en algunas otras partes cómo esa lectura, ese entendimiento está mal. Y así está mal, esa interpretación está muy, pero muy mal. Muy bien, entonces, Marción dice, ve la diferencia. Acá en el Antiguo Testamento, un Dios furioso, Dios vengativo, que llama a la guerra, que castiga con la muerte, que los envía al infierno, y de este lado tenemos al Dios del amor, al Dios que no pide armas, el que es un pacifista totalmente. Ve esta división. Y por eso, aparte de la doctrina gnóstica, que ustedes saben, es una doctrina algo difícil de explicar en pocas palabras. Y entonces dice que, bueno, hay una división y entonces él se queda con el Dios de amor, al que le llama Jesús, al Dios de amor, y desecha todo el Antiguo Testamento porque es el Dios del odio, el Dios del vengativo, de la muerte y de todo este tipo de cosas. Y esto es lo que en mayor o menor medida lo tienen aún algunos cristianos, y peor aún, por desgracia, lo tienen algunos de los mesiánicos, porque ven al Mesías como un pacifista. Y esto es un completo error. Ya para San Justino, en su primera apología, escrita cerca del año 150, dice que lo que enseñaba Marción se estaba diseminando y se estaba proyectando a diferentes partes, o sea, ya se estaba abundando. Y recordemos que surge lo que es la iglesia marcionita, ¿no? ¿Ok? Entonces, hacemos una división. Deja de pensar en Yeshua Rabenu como lo hace el cristianismo. Déjalo, vacíate. Que por cierto estaba a punto de comenzar el Rab Shmuel con una de sus clases que dice limpiando nuestra casa, porque hay muchas cosas que todavía se siguen arrastrando, ¿verdad? Y entonces nosotros tratamos de darle a los talmidim esta nueva visión.
entendemos que, entonces, en primer lugar, dejemos esto y veamos el concepto hebreo, que como ya dije, el Mesías pelea las batallas de Israel, quita la dominación del yugo que pesa sobre el cuello de Israel de las naciones, ¿sí? Esto es una de las cosas que hace el Mesías. En segundo lugar, tenemos que decir que antes de explicar estas citas, el pensamiento de Rabí Yehoshua está influenciado, como he demostrado en otros shurim, por el pensamiento de Rabí Yohanan ben Zeharriá, su rabino, su maestro, Yohanan el inmersor. Le pasa esta concepción de lo que tiene que hacer el Mashiach a su discípulo. Y esto lo podemos ver claramente, qué es lo que está pensando o qué es lo que él tenía en mente acerca del Mashiach. Tenemos en Matitiao, vamos a cita, Matitiao capítulo 3, versos 10 al 12. Lo voy a leer. Dice: y también les digo que el hacha está puesta junto a la raíz de los árboles, lista para cortarlos, y todo árbol que no da buen fruto será talado y echado al fuego. ¿Es claro lo que está diciendo aquí Rabí Yohanan? Sí, que está comparando a los hombres con árboles. Y el árbol que no esté dando buenos frutos, ¿sabes qué? Va a ser cortado y va a ser echado a fuego. Esto es lo que va a suceder a los malvados. Aquel que no haga teshuvá, esto es lo que le va a suceder. El 11 dice: yo ciertamente dirijo en esta inmersión de purificación como señal que tenéis la firme intención de volver vuestros malos caminos al Eterno. ¿Ah? Pero detrás de mí viene uno que es más alto en rango que yo, a quien no soy digno ni siquiera de llevarle su calzado. Él es quien los va a sumergir en la presencia divina y los va a purificar con fuego. Él está viendo que el Mesías viene a sumergirlos en el Ruach Kodesh, en la presencia divina, y va a purificarlos con fuego. Esto también es importante. Aquí la purificación con fuego, muchos dicen: oye, ¿sabes qué? Aquí hay un tipo de tevilá. Dice, hay 5, 7 o no sé cuántas tevilotes. Es totalmente un error, porque aquí ven una tevilá y dicen: esta es la tevilá en fuego. Es un error. No es así. Cuando hablamos de tipos, es que hay cierta, aunque sea mínima, pero hay una diferencia. Es decir, bueno, vamos a decir, la tevilá que ellos llaman de conversión. La tevilá de conversión es un ejemplo nada más. No estoy diciendo que lo digan así, es un ejemplo. No sé cómo lo digan, pero bueno, tal vez dicen que es solamente en el mar o en un río. Y se sumerge 3 veces. Y así lo hacen. Solamente el que se va a convertir lo hace así. Ahora, para purificación, ese lo puede hacer en una tevilá hecha y en esa se sumerge una sola vez. Y entonces, el que va a hacer la inmersión de purificación no puede ir al mar. ¿Por qué? Porque eso sería otro tipo de tevilá. Es totalmente absurdo. La tevilá es una, nada más. ¿Qué hacemos en la tevilá? Eso es una inmersión. Y todas llevan las mismas leyes. Tienen las mismas alajot. Pero se hace en diferentes ocasiones. Se hace como parte de la conversión, se hace cuando una mujer sale de su periodo menstrual para volver a juntarse con su marido, tiene que hacer esta inmersión. Pero no hay distintos tipos de inmersión. Como dije, aquí ven ellos otro tipo de inmersión, pero no se trata de eso. Si seguimos el contexto, nos está diciendo que los malos van a ser castigados, van a ser talados y echados al fuego. Acá, y en el 12 nos dice: su gran tenedor, su aventador lo tiene en su mano para limpiar el trigo y limpiará completamente el campo.
y recogerá su trigo en el granero, mas la paja será echada en el fuego que no se apaga. Entonces está claro que lo que está viendo aquí en el Mesías, porque dice, uno viene detrás de mí que es más grande. ¿A quién se refiere? Obviamente al Mashiach. Él había recibido que él identificaría y presentaría a pueblo de Israel al quien sería el Mashiach. Entonces está hablando del Mashiach. Entonces dice, mira, lo que va a hacer el Mashiach es limpiar tiene su aventador en la mano. Ajá, y va a limpiar el trigo se va a quedar, esos son los buenos, y va a limpiar completamente el campo, va a raer con los malos, los va a acabar de raíz, se van a acabar, los va a talar, ajá, y recogerá su trigo en el granero. Esto es, van a ir, los buenos van a ir al premio, a la recompensa, más la paja será echada al fuego que no se apaga, también su recompensa eterna, ¿no? ¿Y de dónde se basa? Probablemente, no probablemente, sino se está basando a pasajes del Tanaj. Por ejemplo, si me dejan citar uno de estos, en Malají, en Malaquías, capítulo 4, en su verso 1, nos dice, porque aquí que viene el día, ardiente como el horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. ¿Escucharon? Lo mismo que dice. Y el día que va a venir les prenderá el fuego. Así lo dice el Eterno, que no les dejará ni raíz ni rama. Está viendo a través de los profetas, Rabí Yohanan, que también es profeta, está viendo que el Mesías viene a limpiar el campo, viene a acabar con los malvados. Esto es parte de lo que va a hacer. Así de simple. Entonces, esto que piensa Rabí Yohanan lo transmite a su discípulo, Rabí Yoshua, el Mashiach. Con esto en mente, nuestro maestro dice algunas cosas muy interesantes. Y algunos van a decir, bueno, es que lo ven todavía como pacifista. No, perdón, pero no. Tenemos, por ejemplo, en la Besorá de Hillel, en el libro de Lucas, capítulo 19, verso 27. Lo dice en una de sus comparaciones Yehoshua Rabén. Nuestro maestro es muy claro. Mira lo que dice. Y compruébalo, anótalo ahí. Lucas 19, 27, léelo. Dice, pero a estos, a mis enemigos, que no querían que reine sobre ellos, tráiganlos acá y mátenlos. Cuélguenlos delante de mí. Esto no es... Entonces, ¿qué pasó con lo de dar la mejilla? O sea, te hicieron algo en la mejilla, da la otra. Pero fíjate qué explícito es. Dice, a estos enemigos que no quieren que yo reine sobre ellos, tráiganlos delante de mi presencia y mátenlos. Entonces, cuando el cristianismo se encuentra con esto, dice, no puede creer casi que sean palabras del Mesías. Vamos a ver qué dice acerca de su padre. Ok, esto lo dijo el Mashiach, pero ¿qué dice acerca de su padre? Tenemos otra comparación, llamado por ahí también parábola, de una boda, de la boda del rey, que preparó para su hijo, y que no fueron. En Matitía 22, verso 7. Repito, Matitía, capítulo 22, verso 7, nos dice, entonces el rey se enfureció. ¿Quién es el rey? El rey es Hashem. Se enfureció y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos asesinos e incendió la ciudad. ¿Sí? Y esto lo tenemos en otras partes también. No son las únicas partes donde pues tenemos algunos pasajes como estos. Volviendo al Tanaj. En el Tanaj, por ejemplo, en Tehilim, el libro de los Salmos, capítulo 21, verso 9. Ahí dice,
Los harás como un horno de fuego en el tiempo de tu enojo. El Eterno en su ira los devorará y el fuego los consumirá. Es la misma idea, es lo mismo. Tenemos que Hashem manda al Mashiach y este va a ser el juez. Este va a ser el que venga a cortar aquel árbol que no está dando buen fruto, que va a cortarlo y echarlo al fuego. ¿Sí? Este es. Tenemos muy en claro entonces el mensaje y no podemos ir a todo, pero el Tanaj está repleto de todo esto. Los impíos que no aceptan el mensaje del reino y que por razones obvias, al no aceptar y al no hacer teshuvah y no hacer lo que necesitan hacer para entrar al Malhut a Elohim, al reino del Eterno, pues no van a entrar. Y que entonces necesitan ser talados y echados al fuego. Entonces sí, ahora vamos, después de esta introducción, de ver el pensamiento equívoco del cristianismo y el pensamiento judío acerca del Mashiach y la educación que tiene nuestro Mesías de su rabino, vamos a explorar ahora sí las citas en cuestión. La primera de ellas la podemos encontrar en Matitía, Sefer Matitía, en el libro de Mateo, en su capítulo 30, en su verso 34 al 38. Sé que estoy yendo un poco rápido, bueno, pero trato de aprovechar el tiempo, lo máximo que podamos. De todos modos queda grabado y ustedes pueden hacer sus notas al volver a revisar el video o al volver a verlo para que tengan sus propias notas. Muy bien. Y ahí vean y corroboren las citas en la traducción de las escrituras que tengan. Muy bien, entonces dice Matitía capítulo 10, voy a leer del verso 34 al 38. Y dice, no caigan en el error de pensar que ahora traeré paz a la tierra. No voy a implantar la paz, sino la espada. Mira, qué curioso. Al ver entonces toda la introducción que dimos, corta para nuestro gusto, pero bueno, tampoco quiero cansarlos. Vemos entonces que el mismo Mesías te dice, oye, no caigas en el error de pensar que soy un pacifista, que vengo a traer amor, paz a la tierra. Sí, la concepción cristiana. No caigas en este error. Porque yo no voy a implantar la paz, sino yo traigo la espada. Hey, ven cómo si lo que tiene que hacer el Mashiach es librar las batallas del pueblo de Israel. Liberar al pueblo de Israel del yugo de las naciones. ¿A través de qué? A través de armas, a través de ejército. Este es el Mashiach que está en el Tanaj, es el Mashiach que está en el Keten, Kitbea Talmid Rishonim, en los escritos de los primeros discípulos. Pero el Mesías pacifista que nunca levantaría una sola arma, eso es pensamiento griego de los cristianos. Sí, es extraño. Dicen el 35. Porque mi venida es para causar aquello que es de gran discusión entre el hijo y el padre, y entre la hija y su madre, entre la nuera contra la suegra. 36. Cuando los enemigos de un hombre serán los de su propia casa. Y aquí tenemos nuevamente el cristianismo tratando de dar una solución para que su Mesías siga siendo el Mesías que ellos crearon, el que les plació tener, el que con la reinterpretación de su persona, ni siquiera van al servicio militar porque lo ven como algo que Hashem no acepta,
algo que tal vez se hizo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento ellos no tienen por qué participar en guerras. Como vuelvo a hacer hincapié, para nosotros los Yudim, el servicio militar, luchar por Israel, entablando guerra contra el enemigo de Israel, contra los pueblos que se levantan en contra de, para defender al pueblo, es una mitzvah enorme. Pero es algo que se tiene en gran estima, se tiene totalmente diferente al cristianismo. Entonces, aquí el cristianismo, ¿qué trata de hacer? Decir, bueno, oye, aquí está diciendo que los que se vuelven cristianos, bueno, hay una discusión, hay problemas. Dice, aquí el cristianismo trata de solucionarlo diciendo, mira, espiritualizando. Está espiritualizando y dice, mira, aquí lo que quiere decir que cuando uno se convierte al cristianismo, pues hay peleas en la casa porque pues algunos vienen del catolicismo y bueno, no aceptan tu fe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la forma de explicar del cristianismo. Esta no es aquí, porque vamos al 37, dice, el que ame a padre o madre, hijo o hija, más que a mí, no merece que yo sea su Mashiach. Si no me merece. El que no toma su madero y decide seguirme, tampoco me merece. Esto es, vuelven a espiritualizar diciendo, mira, ¿qué es tomar tu madero? Ah, mira, si te tocó una esposa difícil. Entonces, toma tu madero. O como ellos en su traducción lo tienen, es diciendo, bueno, oye, ¿sabes qué? Carga tu cruz. Esa es tu cruz, ¿no? Para nada, más alejado de la verdad. No, esto no es lo que quiere decirme. El que no toma su madero y decide seguirme, tampoco me merece. ¿Qué está hablando aquí? Él dice, miren, no caigan en el error de que yo traje la paz a este mundo. Yo no voy a implantar la paz, sino la espada. Sí, voy a implantar la espada. ¿Qué es esto? Sí, él tenía en mente, el Mashiach tenía en mente que se debería librar como plan A una guerra en contra de la nación más poderosa en ese tiempo, o el imperio romano. Y cuando dice el que no toma su madero, este es cuando alguien se le cuelga, es que es enemigo del imperio, enemigo de Roma. Se cuelga a quienes, a los insurrectos, por ejemplo, aquellos que se levantan en armas en contra de Roma. Le está diciendo, el peligro es real, el peligro es la muerte, pero el que no toma este riesgo de muerte y decide seguirme, no merece, no me merece, no merece que yo sea el Mashiach, que yo sea su Mashiach. ¿Sí? Miren cómo la concepción del Mesías es totalmente distinta. Muy bien. Ahora, tenemos que entender que el grupo de Yehoshua Rabén es un grupo armado. Un grupo armado. Que un grupo armado que está hablando acerca de un reino venidero. Un reino donde reina solamente Hashem. Donde no hay espacio para Roma. Donde no existe César. Donde no hay dominación extranjera. No se tienen que pagar impuestos. En fin, en este reino no cabe nadie de los romanos, nadie absolutamente de los que están ahí. Ni Herodes, ni nadie. No caben en este reino. ¿Sí? Es un grupo armado. Cualquiera que se unía al grupo del Mashiach tendría el peligro de que fuera arrestado por
precisamente esto. ¿Qué dice Roma? Imagínate, están los romanos y ven a un grupo armado, ¿sí? A un grupo armado que está hablando acerca de que ya llegó el rey de Israel y que no hay que, se va a librar de la dominación romana, ya no hay que pagar impuestos, y si es necesario, si no entienden con las palabras, se va a tener que utilizar las armas. Creo que por supuesto que Roma los ve como enemigos. Y eso entonces es un peligro real. Un peligro de muerte para el que decide seguirlo. Eso es lo que significa el que no toma su madero y decide seguirme, tampoco me merece. ¿Sí? Está diciendo el que me sigue a mí tiene el peligro de muerte. Pero si tú amas más a tu madre, a tu hija, a tu familia, pues entonces no me mereces. ¿Sí? Pues, las personas tienen miedo normalmente. Cualquiera que lo siguiera podría ser culpado o al menos arrastrado a terribles consecuencias, como he dicho, a la muerte. Y esto fue real totalmente. Mataron a Yoshua Rabenu, ¿sí? Y a sus discípulos también los encarcelaron, algunos los mataron, bueno, también sufrieron. Eso es lo que significa tomar el madero. Ajá. Y no te salgas del contexto del primero. Puramente el concepto de un Mesías que viene a librar a través de la fuerza, viene a ser un juez, ajá, para vengar al pueblo de Israel. Y Rabbi Yoshua y todos sus discípulos están en sintonía con esta interpretación, con esta manera de ver al Mashiach. Esto es lo que esperan. Ahora vamos a leer un poco acerca de lo que dice el Talmud. ¿Ah? Masejet Sanedrin, en su hoja 98a, extrae un poco, nos dicen, el rabino Alexandri dice, rabino Yoshua ben Levi plantea una contradicción. ¿Ah? En un versículo se aborda el compromiso de Elohim de redimir al pueblo, al pueblo judío. Este es el verso del que dice, yo, el Eterno, a su tiempo, lo apresuraré. Está tomado de Isaías capítulo 60, verso 22. Está escrito, en su tiempo, indicando que hay un tiempo designado para la redención. Pero también está escrito, lo aceleraré, indicando que no hay un tiempo establecido para la redención. Esto es lo que Rabino Yoshua ben Levi está planteando. Dice, o hay un tiempo establecido o no hay un tiempo establecido, porque si dice en su tiempo, quiere decir que está establecido. Pero si dice lo puedo acelerar, entonces no es un tiempo establecido, que se puede cambiar dependiendo de algo. Ajá. Entonces dice, el Rabino Alexander explica, si merecen, escucha bien, si merecen la redención mediante el arrepentimiento y las buenas obras, aceleraré la venida del Mesías. Pero si no merecen la redención, la venida del Mesías estará en su tiempo designado. Esto es importante entenderlo. ¿Ah? Parte del pueblo también sabía esto. Y entonces, pregunta para todos los talmidim, que espero que respondan. Ajá, me respondan en privado, ajá, y daré una respuesta en el grupo de WhatsApp. Muy bien. Entonces, pregunta, ¿el Mesías vino a su tiempo o el Mesías, la venida del Mesías fue acelerado? Esa es la pregunta. Muy bien. Siguiendo con lo que dice Sanedrín 98a, dice, el rabino Alexandri dice, rabino Yoshua ben Levi plantea otra contradicción entre dos presentaciones de la venida del Mesías. Esto es lo que más nos interesa. Está escrito, vinieron las nubes del cielo, una semejanza al Hijo del Hombre.
y le fue dado dominio, gloria, reino. Su dominio es un dominio eterno. Esto está en la famosísima cita de Daniel 7, 13 y 14. Y está escrito: he aquí que tu rey vendrá a ti. Él es justo y victorioso, humilde y cabalgando en un asno, y sobre un potro, el potro de un asno. Zacarías, capítulo 9, verso 9. Zacarías 9:9. Es de donde está aquí. Entonces, el rabino Yehoshua ben Levi está planteando esta contradicción. Bueno, o por fin, viene en las nubes y le va a ser dado dominio, gloria y reino, o viene humilde cabalgando en un asno. Y esto es cierto, o sea, si tú encuentras estas dos y dices, bueno, entonces decídete, por fin, ¿vienes en las nubes o viene humilde? Entonces, el rabino Alexandre explica si el pueblo judío merece la redención. ¿En qué? Nos los dijo antes. Por eso leí la parte el contexto, sí, lo anterior, cuando dice, si el pueblo judío merece la redención mediante el arrepentimiento y las buenas obras. Tenme en mente ese. Eso ya lo dijo el rabino Alexandre. Entonces, si el pueblo judío merece la redención, el Mesías vendrá de manera milagrosa, con las nubes del cielo. Pero si no merecen la redención, el Mesías vendrá humilde y cabalgará sobre un asno. Muy bien. Entonces, nota cómo estas mismas ideas las tenemos en los textos que acabamos de leer. ¿Sí? Las mismas ideas. ¿Sí? Que dice, arrepentimiento y buenas obras. ¿Qué es lo que pide Rabí Hanán? Dice, el árbol que no da buenos frutos. ¿Cuáles son los frutos? ¿Sí? Teshuvá y buenas obras. Sí, así es. Va a ser cortado. Ajá. Ahora, entonces decíamos, ¿merece o no merece? El Mashiach sabe cuál es su misión. Está anunciando, Rabí Yoshua está anunciando al pueblo lo que es el reino de los cielos, el reino de Elohim, ¿sí? Está anunciándoles y les dice que ya es tiempo de la redención, que el reino ha llegado, que el reino va a ser implantado en breve. ¿Y qué busca? Busca que ellos hagan teshuvah, que hagan este arrepentimiento. No significa arrepentimiento, pero bueno, lo usamos normalmente como arrepentimiento para que se entienda para los dos. Este arrepentimiento y buenas obras. Entonces, él llegaría en las nubes del cielo y se libraría. Ahorita voy a decir, para eso son las armas. Para eso son las armas, para que él venga como en las nubes del cielo, en la semejanza de un hijo de hombre, como lo que le dice Daniel 7, 13 y 14. ¿Sí? Es donde se usarían las armas. Si el pueblo de Israel lo merece, ¿con qué? A través de la teshuvá y de las buenas obras. Pero si no lo merece, entonces entraría humilde y cabalgando sobre un asno. ¿Mereció el pueblo de Israel a través de su teshuvá y de las buenas obras? No. ¿Por qué? Porque Yehoshua Rabenu no viene de manera, no entró de manera milagrosa a Jerusalén, ¿sí? A luchar la guerra, a destruir a los malos, a raer la maldad de Tierra Santa. No vino así. ¿Por qué? Porque el pueblo no era merecedor, no hizo teshuvá, no tenía buenas obras. Entonces, por eso entró humilde y cabalgando. Y esto les digo, ¿qué tiene que ver? Cuando viene de manera milagrosa como un hijo del hombre en las nubes, viene entonces a pelear la guerra con espada, sí, con espada, viene a pelear las guerras de Israel, dominaría, acabaría con el pueblo romano. Ya no habría más yugo de Roma sobre Israel. Pero no lo mereció. No lo mereció. Ahora,
examinando otra de las citas. Y lee el capítulo 22, verso 36 al 38. Repito, lo que es Lucas, capítulo 22, verso 36 al verso 38. Lo voy a leer, dice así. Entonces les dijo, pero ahora, el que tiene bolsa, tómela. El que tiene alforja, que haga lo mismo. El que no tiene espada, venda su ropa y cómprela. A ver, entonces, aquí el Mashiach le está diciendo, si no tienen una espada, necesitan comprar una espada. Así tengan que vender su ropa. Mira, mira cómo es. Le dice, compren una espada, aunque sea a precio de tu ropa, lo que te vistes, lo que te cubre del frío, aunque sea que tengas que quitarte eso, necesitas comprar una espada. ¿Por qué necesitas comprar una espada? Porque si el pueblo de Israel es digno con Teshuvá, haciendo este retorno a Hashem y a la Torá, haciendo buenas obras, entonces se tiene que librar una batalla. Va a haber milagrosamente una batalla, sí, pero va a haber batalla, va a haber hombres que necesitan ir a luchar. Dice, ahorita explico un poquito más, Verso 37, porque les digo que aún es menester que se cumpla en mí aquello que está escrito, y con los transgresores fue contado, porque lo que está escrito de mí, su cumplimiento tiene. Verso 38 dice, entonces ellos dijeron, Señor, maestro, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Entonces, aprovechando para hablar acerca de una concepción errada. Ya nos contestaron la pregunta. Vamos a contestarla en el grupo para poder tener un poquito más de interacción en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias, Margarita, por contestar. Vamos a tomar tu respuesta y vamos a entablar también un poco más de enseñanza a través del grupo de WhatsApp. Como les decía, dice, aquí el cristianismo dice, mira, ya ves, le dicen, aquí hay 2 espadas, y él les dice, basta, esto no tiene que ser así, no hay que utilizar espadas, como que, entonces les olvida lo que dijo en el verso 36, que compren una espada, aunque sea que tengan que deshacerse de su ropa. Pero aquí dice, aquí hay 2 espadas, y él les dice, basta. ¿Por qué les dice basta? ¿Por qué les dice basta? ¿Ok? Porque tenemos que entender que en el momento, si el pueblo de Israel tenía esta teshuvá y hacía buenas obras, entonces habría una llegada milagrosa del Mashiach, milagrosa. Ok, antes de ir para allá, tenemos muchas, quiero demostrar un poquito solamente, pero tenemos muchas partes donde se nos habla acerca, por ejemplo, que Hashem mandó luchar. Números 31:1 dice, entonces habló el Eterno a Moshe diciendo, en el verso 4 dice, enviaréis a la guerra 1000 de cada tribu de todas las tribus de Israel. Guerra. Tal es así que Shemot 15:3 nos dice, el Eterno es fuerte guerrero. En hebreo dice, Ish Milchama, hombre de guerra. Ish Milchama. Números 21:14 dice, por tanto se dice en el libro de las guerras de Hashem. Es un libro especial de las guerras de Hashem. Muy bien.
Números 19 dice, cuando vayan a la guerra en vuestra tierra contra el adversario que los ataque, toquen alarma con las trompetas, a fin de que Hashem, vuestro Elohim, se acuerde de vosotros y sean salvados de vuestros enemigos. Mira, aquí no hay el de que el pueblo de Israel dice, bueno, no nos ponemos a hacer tefilá y Hashem nos va a librar. No, dice, cuando vayan a la guerra en contra de un adversario que los ataca. Si nos están atacando, si hay un ejército armado que está atacando, no es decir, no, ya sabes qué, te doy mi otra, me diste en una mejilla, te doy la otra mejilla para que también me pegues. No, de eso no se trata. Él dice, cuando vayan a la guerra, porque se tiene que ir a la guerra. Aquí les da una ordenanza especial. Toquen la trompeta a fin de que sean recordados y sean salvados. Bueno, entonces, es literalmente un pueblo con espada, con ejército, pero aquí un dato importante. No es que dependamos de la espada, del ejército, de los caballos, de las armas. Tampoco es así. Por ejemplo, tenemos en Zacarías capítulo 4, verso 6. Zacarías, capítulo 4, verso 6, dice, continuó él y dijo, esta es la palabra de Hashem a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino con mi espíritu, dice Hashem Tsebaot, dice el Eterno de los ejércitos. ¿Sí? Entonces, todo esto lo dije porque es necesario saber que Hashem nos manda a la guerra. Hashem, a guerra literal. Por eso también se le llama el eterno Ishmir Hamá. Y es guerra contra el enemigo, con espada, con ejército, pero es cierto, no dependemos del enemigo. También los salmos dicen, porque no confíes en el caballo o en los príncipes, en los que no hay salvación. Sí, porque la verdadera salvación viene de Hashem. Entonces, ¿qué? Todo esto fue para decirte que él les dijo en Hillel, capítulo 22, verso 36, que deben de comprar una espada. Pero cuando dicen, mira, aquí hay 2 espadas, es decir, nos vamos a armar, se trata de ejército, vamos a armarnos. Y dice, basta. ¿Por qué? Porque no se trata de que confiamos en espadas, confiamos en príncipes, confiamos en ejército, sino la verdadera salvación viene del Eterno. Pero esto tampoco quita que se van a poner a hacer tefilá y ya y sin pelear. No, tampoco quita el lado literal de la guerra. Entonces, les decía, están esperando una batalla. Si hay este factor teshuvá en el pueblo de Israel y buenas obras que los hacen merecedores de que el Mesías venga en las nubes milagrosamente, entonces se va a pelear una batalla, pero una guerra como aquel que sucedió en el tiempo de los macabeos. ¿Qué decimos cuando es Hanukkah? ¿Qué decimos? Decimos, como en los días de Matetiao, hijo de Yohanan el Cohen Hagadol, y la de sus hijos. Tú peleaste sus contiendas, tú juzgaste su reclamo, tú cobraste su venganza, entregaste a fuertes en manos de débiles, a muchos en manos de pocos, a malvados en manos de justos. Esto es lo que están esperando. Les dice, mira, sí necesitamos armas. Es cierto, necesitamos armas. Pero esas pequeñas armas, vamos a demostrarlo más adelante, no son las espadas del que cargaban los ejércitos. No, eran pequeñas. ¿Sí? Entonces imagínate a un pueblo que no tiene educación en guerra, que comandados por el Mashiach y Joshua Rabenu, si el pueblo de Israel fuera merecedor y entrara triunfalmente a través, como lo dice Daniel 7, 13 al 14, entonces estos pequeños, estas personas que no tienen educación en guerra, vienen los romanos, vienen varias legiones, totalmente hombres de guerras educados, que la lógica nos dice quién va a ganar.
tienes a un pequeño puñado de no sé cuántos, ¿qué te gustan? 5,000 hombres que están siguiendo al Mashiach y tienen espadas y están dispuestos a pelear, pero tienes del otro lado a el ejército romano y vienen varias legiones, todos hombres de guerras, con expertos en batalla. La lógica nos dice quién va a ganar. Pues, obviamente los que son más, los que tienen más preparación, el ejército que está totalmente preparado. Pero no, lo que están esperando es que dice, se necesitan las armas, dije Yehoshua Rabenu, pero dice, aquí hay dos, es que no se trata del número de las espadas, no se trata del número de los que están con nosotros, de los guerreros que vamos a luchar, porque esta lucha sería casi, ¿cómo lo podemos decir? Como en aquellos tiempos de los macabeos, que los débiles que siguen al Mashiach, que los pocos que sirven al Mashiach iban a acabar con los fuertes y con los muchos de Roma. Esto es lo que están esperando. Ahora, yo hablé mucho de factor Teshuvah. Y van a decir, bueno, y este es uno de los argumentos más fuertes que tienen, y los que no aceptan a Yehoshua Rabenu como el Mashiach. Nos preguntan, entonces es cierto que vendrá sobre las nubes. Bien, es cierto. Sí, es cierto. Ahora, lo que estaba hablando era acerca de cuando estaban en el primer siglo. También había dos opciones. Una, que el pueblo de Israel, siendo merecedor, verían que Yehoshua Rabenu vendría en las nubes y pelearía las guerras de la guerra de Israel, y esos pocos, esos débiles, aquellos inexpertos en pelea, vencerían al pueblo romano. Eso es, y entonces estoy diciendo que el factor Teshuvah, si me permiten un momento, voy a decirles, como les explicaba. Muchos dicen, oye, entonces, aquí, ¿por qué entra humilde y cabalgando? Sí, y no vino en las nubes. Pero esto está escrito. Lo que pasa es que varios mesiánicos son desarmados porque no conocen a profundidad lo que son las enseñanzas de los sabios. Aquí tenemos que es el factor Teshuvah. Si el pueblo es merecedor, vendría de una manera, pero si no es merecedor, entonces vendría de otra manera. ¿Ok? Y esto no es extraño, y lo voy a demostrar. En la Torah tenemos, por ejemplo, en Devarim, Devarim 11, me dice aquí, yo quiero ese libro, y que tiene años buscándolo, el libro de las guerras del Eterno. Bueno, ese es un tema que estaría muy bien que diéramos, acerca de los libros que menciona el Tanaj, pero que realmente no los tenemos. No existe, hay varias opiniones, lo digo de forma concreta para darle respuesta aquí. Hay varias opiniones. Una opinión dice que ese libro ya está incorporado a lo que es el Tanaj, y otra que dice que no, que es un libro que pues hasta ahorita no hemos encontrado, y hay otras opiniones. Le doy unas para que trate de contestar estas preguntas que me está haciendo, pero haremos un shiur especial. Se nos están juntando los shiurines especiales, donde hablaremos también acerca de ese y de muchos otros también. Muchos otros libros que menciona el Tanaj, que no los tenemos. O al menos, bueno, hay opiniones acerca de que los que
Por ejemplo, hay unos por ahí en internet que se hacen pasar, pero no son esos los que menciona el Tanaj. Muy bien. Entonces, volviendo a el factor Teshuvah. Tenemos que en Devarim 11, verso 26 al 28, dice, he aquí que pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Hashem, tu Elohim, que yo les estoy prescribiendo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Hashem, vuestro Elohim, y se apartan del camino que les estoy ordenando hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habían conocido. Entonces, aquí tenemos dos cosas, bendición y maldición. El pueblo de Israel es el que va a elegir. Hay un factor para que haya bendición y hay un factor para que haya maldición. Muy bien. Entonces, ¿eran necesarios los dos? ¿Era necesario que el pueblo de Israel experimentara tanto la maldición como la bendición? No, no era totalmente necesario. El plan A de Hashem es que el pueblo de Israel estuviese siguiendo la Torah, siguiendo la voz de Hashem, y que fueran de esta manera eligiendo la bendición sin necesidad de recibir sobre ellos la maldición. Ese es el plan A, la bendición. Tenemos un plan B, la maldición. Muy bien, pero esto es todo a través del factor que decide Israel. Dice, si escuchas y haces, pero también dice, y si no obedeces, va a suceder esto. Si obedeces, sucede esto. Si no obedeces, sucede la maldición de esto. Entonces, el pueblo de Israel simplemente pudo elegir la bendición como siendo fiel y obediente a la Torá, siendo fiel al pacto con el Eterno. Pero bueno, tomó otro camino y entonces experimenta la maldición y experimenta también la bendición. Aún así, vemos entonces que ¿cómo tendría que venir el Mashiach? ¿En las nubes o cabalgando? ¿Eran necesarias las dos? O sea, que el Mashiach viniera de esas dos maneras. No. Era un plan A. El plan A, si el pueblo de Israel hacía Teshuvah y tenía buenas obras, el plan A es obviamente que viniera en las nubes del cielo con milagrosamente y con las espadas se peleara una guerra que más que nada sería Hashem peleando por ellos y les daría la victoria milagrosamente, como vuelvo a decir, como en tiempos de los macabeos, de los pocos y los débiles entregados a la batalla con fe en Hashem, derrotarían a los muchos y a los poderosos y el ejército el ejército romano. Pero el pueblo de Israel no tenía este factor Teshuvah, por tanto tuvo que entrar en un asno y humilde. Pero así como el pueblo de Israel, a través de su decisión, experimentó la maldición y experimentó también y experimentará la bendición, asimismo el pueblo de Israel, que ya vio al Mesías humilde y cabalgando sobre un asno, ahora lo va a tener que ver, también va el otro lado, verlo en las nubes del cielo, en una semejanza del Hijo del Hombre, y vendrá para pelear las guerras de Hashem, como usted está diciendo, muy bien, será lo que se conoce como la batalla del Armagedón, viene en las nubes para cumplir precisamente esto. Y no es extraño que se cumplan los dos, porque el pueblo de Israel no tenía el factor Teshuvah y luego cuando hay el factor Teshuvah, entonces en el caso de la bendición y la maldición, primero experimentó, cuando no siguieron la voz de Hashem, experimentó la maldición. Y cuando sigue la voz de Hashem, tiene que experimentar la bendición. Así es que el pueblo no era merecedor en ese momento,
y el Mashiach entra humilde, pero cuando el pueblo de Israel haga teshuvá y tenga buenas obras, entonces será merecedor y podrá ver al Mashiach viniendo en las nubes de los cielos, luchando las batallas de Israel, terminando con la dominación extranjera sobre Israel, y Israel va a venir a ser el centro, el corazón de las naciones, de todo el mundo. Y aquí se va a cumplir todas las demás cosas. Muy bien, entonces, por eso es importante saber que ellos dicen, bueno, es que no cumplió. Bueno, es que no había factor Teshuvah, eso tienes que grabarlo en la mente. Mientras el pueblo de Israel, como no era merecedor, pues por eso entró humilde. Pero cuando sea merecedor, entonces lo verá como en las nubes del cielo con poder. Ajá. Y viene a luchar la guerra, nuevamente, entendemos esto, ¿no? Ahora, ya para terminar, vamos a una cita más. Tenemos en Hillel, capítulo 22, versos 48 y 49, repito, el libro conocido comúnmente como Lucas, su capítulo 22, verso 48 y 49, y dice, y Josué le dijo, Yehudá, con un beso entregas al Ben-Adam, entregas al hijo del hombre con un beso. Este es Yehudá Ishkeriot, Yehudá el hombre de Keriot, el traidor. Entonces los que estaban con él, ¿quiénes estaban con él y quién es él? Él es el Mashiach, Yoshua Rabenu, y los que estaban con él son los Talmidim, son los discípulos más cercanos. Y le dicen que estaban percibiendo lo que va a suceder. Viene Yehuda Ishkeriot y viene con soldados para arrestar al Mashiach. Entonces ellos se dan cuenta de lo que va a suceder y le preguntan al maestro, ¿Adoní, usamos la espada? Varias cosas. Los Talmidim estaban armados, como les digo, el grupo de Yoshua Rabenu estaba armado, era un grupo armado, no es un grupo de te pegan en la mejilla y pongo la otra, no, ese es un grupo armado con espada, porque están ellos en su mentalidad, en su concepción, están viendo la verdad, que si hay el factor Teshuvah en Israel, se tiene que pelear una batalla y Hashem va a dar la victoria, porque nosotros no sabemos usar la espada, nosotros no tenemos espadas. Ahorita vamos a eso, ¿qué clase de espadas eran estos? Entonces dice, si se ha llegado el tiempo, si hay factor Teshuvah, entonces dice, por eso le preguntan, ¿usamos espada? O sea, lo necesitamos usar, este es el momento de hacer la guerra. Esto es lo que le están preguntando al Mesías, que si llega el tiempo, si Hashem está respaldando, si el pueblo de Israel es merecedor en este momento, porque podría cambiar en cualquier momento el pueblo de Israel haciendo Teshuvah, y en ese momento tendría que ser implantado el reino. ¿Ah? Hablando de espadas, como les decía, lo que ahí se traduce como espada, no eran las espadas de los ejércitos. Bueno, para explicar esto, vamos a citar lo que nos dice Flavio Josefo, que en realidad se llama Josefo, ¿verdad? Y bueno, por lo que sucedió, entró a la familia Flaviana. En su libro de las guerras, las guerras de los judíos, en el segundo tomo, en su segundo libro, nos dice, hablando de los esenios, dice, por esto en sus peregrinaciones no se arman sino por causa de los ladrones. Los esenios viajaban armados, y aquí lo dice que es por causa de los ladrones, y no llevaban consigo cosa alguna. Entonces, como los esenios viajaban armados, no faltó quien ligara al maestro y a los discípulos con los esenios. Y no tiene nada que ver, no son compatibles, ¿no?
con los esenios, el maestro de justicia y todo esto, con lo que es el mensaje del Mashiach y la forma de actuar con el Mashiach. Por ejemplo, los esenios nunca hubieran concebido que se esté con los que llamaban los pecadores, con los recaudadores de impuestos, y bueno, por eso era una de las cosas en que se apartaban, se iban al desierto y vivían en comunidad, porque no es tratar de no tener contacto con ese tipo de gente. Bien, entonces los discípulos llevan armas cortas, que en el latín se le llama sica. Lo que aquí está hablando, los textos de los primeros discípulos, es lo que se conoce en latín como la sica. Es una pequeña, una pequeña arma, pues, como un cuchillo chiquillo. No es una espada en sí, no es porque la espada que utilizaban, por ejemplo, el ejército, que obviamente era más grande, tenía que llevar cinturón y con su vaina, para que guardara la espada, y esta pesaba aproximadamente 5 kilos. Aparte que era muy costosa, se requería de gran entrenamiento para el uso de esta espada, porque incluso si se tenía esta espada, pero no se sabía utilizar, era incluso peligroso para el mismo usuario. Entonces lo que cargaban los discípulos no es una espada de ejército grande, que era muy cara, vuelvo a insistir, muy pesada y difícil de usar, sin entrenamiento, sino que cargaban la sica, lo que se conoce como sica. De ahí viene la palabra sicario, de usar estas pequeñas armas. Esto lo digo por los discípulos. Los discípulos siempre estaban armados. Y digo siempre, acentúo, siempre. Llevan siempre van armados, es un grupo armado, un grupo que está esperando entablar una batalla, y obviamente esta batalla sería la batalla de Hashem y él los salvaría, pero no quita en sí que ellos llevaran espadas. Muy bien, por eso el Mashiach mandó pues que todos tuvieran una espada. Y todo esto, bueno, si el pueblo de Israel era merecedor, en ese momento él milagrosamente entablaría esta guerra con todos sus discípulos o con todos los que le seguían y vencerían, quitando el yugo del pueblo romano sobre el pueblo de Israel. Y todo esto tenía que ver, insisto, con el factor Teshuvah. En pocas palabras, ya para terminar, que el Mesías, por eso dice, no traigo la paz, sino la espada, porque él está esperando el plan B, o que él quiere que el pueblo de Israel haga teshuvá y tenga buenas obras y se cumpla el plan A de Hashem, que sería él en una entrada milagrosa en las nubes del cielo, y se pelearía una guerra en la que los pocos con pequeñas armas sin entrenamiento vencerían al pueblo romano, que sería muy numeroso, hombres de guerra, y bueno, los fuertes. Por eso es que dice esto de la espada que se tiene que comprar, porque todos tenían que tener una espada. Y ya cuando le dicen, oye, ¿sabes qué? Aquí hay 2 espadas. Bueno, le dicen, no se trata de eso. Tenemos que tener una espada, pero no tenemos que tener, bueno, no debemos tener un arsenal, porque realmente no lo necesitamos. Hashem peleará con nosotros, peleará contra nuestros enemigos, y siendo pocos con pequeñas espadas, esta la sica, con esto será suficiente para acabar con los enemigos de Israel, quitar a los malvados de la tierra. Y por eso tiene que todos tener su arma. No confiamos en las armas, ni en el caballo, ni en príncipes, ni
ni en las espadas, las armas y todo este tipo de cosas, porque realmente viene de Hashem. Y por eso vemos que los discípulos seguían armados, porque ellos esperaban que en cualquier momento podía haber el factor Teshuvah y tendría que librarse esas batallas con estas armas. Muy bien, entonces esta es la respuesta. Yo sé que quedan algunos huecos, pero bueno, tenemos más preguntas acerca de la llamada guerra del Armagedón. Y hay muchas dudas. Entonces, yo creo que haremos un shiur especial acerca de eso, en la que trataremos de contestar todas estas preguntas. Muy bien, entonces, esto es el motivo de por qué el Mashiach pidió que se comprara armas, dijo que no venía a implantar la paz, sino la espada, y todas estas citas que hemos visto. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa, escríbanos con toda confianza en los comentarios del video, y bueno, también con toda confianza estamos en el grupo y trataremos de contestar, y si vemos necesario haremos nuevamente otro shiur para contestar las nuevas preguntas que surjan. Pero creo que, bueno, al menos traté de ser lo más claro posible, mostrando los argumentos, las citas y el entendimiento acerca de cómo el Mashiach sí usa armas, permite la guerra, y es más, él sabía que tenía que haber una guerra para librar las batallas del pueblo de Israel, como el Mashiach tiene que ser. Si no hace esto, pues entonces no se puede. O sea, realmente no es el Mashiach. Entonces, bueno, así lo dejamos y nos vemos la próxima semana. Bezrat Hashem, tendremos nuevos temas y estaremos enseñando muchas otras cosas más. Esperamos que nos acompañen, y a todos los que nos dejaron entrar a sus hogares a través de conectarse con nosotros, muchas gracias. Un saludo a todos y nos vemos la próxima semana.